Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. Como lo notarán, el audio se escucha un poco distinto ya que tuve que cambiar el micrófono y además descargué alguna aplicación para poder suprimir un poco los ruidos, las interferencias. Le mando un saludo a Maxi que me estuvo ayudando con estas cuestiones. Vamos a continuar realizando la actividad práctica que comenzamos en el video anterior, en donde estábamos desarrollando un programa para que el usuario adivine una palabra. Esa palabra la teníamos almacenada en un vector y ese vector era, le habíamos llamado palabra original, ¿sí? Acá teníamos una palabra almacenada y además habíamos creado otro vector llamado palabra modificada, en donde nos copiamos esa palabra original y solo dejamos visible en palabra modificada aquellas letras que le íbamos a dar al usuario como pistas. Para eso usamos la función strcpy, para copiarnos la palabra original en palabra modificada. De esta forma, palabra original no la tocamos porque después la vamos a tener que usar para comparar con lo que el usuario ingresa, así que debe quedar igual. Y en palabra modificada sí reemplazamos por guiones aquellas letras que le íbamos a ocultar al usuario. Ahora, las pistas que le íbamos a dar al usuario estaban en función de la longitud de la palabra. Para eso primero obteníamos la longitud de la palabra original, ¿sí?, con la función strlen, y después si esa longitud era menor o igual a 5, o sea, hasta 5 letras, ocultábamos todas las letras menos la primera. Por eso acá el i arranca de 1 y no de 0, porque la primera queda intacta y las demás se van a reemplazar con un guión. Si teníamos palabras de entre 6 y 8 letras, también queríamos mostrar la última letra. Por lo tanto, íbamos a recorrer el vector de la posición 1 hasta longitud menos 1. Lo demás lo reemplazábamos por un guión. Y si teníamos palabras de más de 8 letras, también nos íbamos a preguntar si esa letra era o no una vocal. Y si era diferente de una vocal, ¿sí?, entonces sí la reemplazamos por un guión. Pero si no, también dejamos visible las vocales intermedias. Y por último mostramos por pantalla esa palabra solo con las pistas. De todas formas, si tienen alguna duda con lo que habíamos hecho hasta aquí, acá arriba les voy a dejar el link para que puedan ver la primera parte de esta actividad. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, en donde el usuario va a ingresar la palabra que tiene que adivinar. Va a tener varias posibilidades, varios intentos de ingresar esa palabra, ¿sí? Según las consignas va a tener hasta 3 intentos de ingresar la palabra correcta. Y bueno, en el primer intento va a ganar 10 puntos y si no se le van a ir restando 3 puntos. Así que voy a tener un do while, ya que esto se puede repetir muchas veces, hasta 3 veces, ¿sí?, según los intentos. Entonces voy a tener un do while. Pero bueno, ese do while ahora va a tener algunas condiciones porque en algún momento se tiene que cortar el ingreso de la palabra. En ese do while simplemente el usuario va a ingresar la palabra. Para eso vamos a hacer un printf que diga ingrese la palabra correcta. Agregar un /n y acá el usuario va a ingresar la palabra que él cree que es correcta. Y a continuación vamos a hacer el ingreso de esa palabra con la función fgets. Podemos utilizar scanf también, pero ya habíamos visto las ventajas que nos traía fgets con respecto a scanf. Si quieren verlo en más detalle, acá arriba tienen el link para poder ver ese video. A fgets le tenemos que pasar 3 cosas. En primer lugar, en dónde queremos almacenar lo que se está ingresando por teclado. Para eso vamos a crear otro vector de caracteres llamado palabra ingresada, que es lo que va a estar ingresando el usuario por teclado. Vamos a darle también una longitud de 30. Entonces, a fgets primero le vamos a pasar palabra ingresada, que es en donde vamos a almacenar lo que se está ingresando por teclado. En segundo lugar, le tenemos que pasar la cantidad máxima de caracteres que podemos almacenar en palabra ingresada. En este caso son 30, porque yo al vector lo declaré con un tamaño de 30. Y en tercer lugar, le tenemos que pasar de dónde vamos a sacar esos caracteres que estamos almacenando en palabra ingresada, que va a ser del buffer stdin, el buffer estándar de entrada y salida. Ahora, recuerden que teníamos un problema. fgets a todas las cadenas de caracteres le agrega al final un /n. Y eso nos puede traer un problema a la hora de comparar. Porque por más que sean iguales las palabras y signifique que el usuario adivinó, bueno, si una tiene un /n y la otra no tiene el /n, me va a seguir diciendo que son diferentes. Así que yo antes de poder usarla y compararla, tengo que sacarle ese /n. Para sacarle el /n, primero obteníamos la longitud de esa palabra ingresada, int longitud,
palabra, vamos a ponerle a esta variable, y va a ser igual a strlen de palabra ingresada. Palabra ingresada, ahí está. Entonces de esta forma estamos obteniendo la longitud de palabra ingresada y guardándola en longitud palabra. Y ahora, palabra ingresada en la posición longitud palabra menos 1, que es donde va a estar el barra n, ¿sí? En la posición longitud palabra menos 1 va a estar ese barra n. Lo vamos a reemplazar por un barra 0. O sea, a lo que hay en esa posición le asignamos un barra 0 y entonces de esta forma eliminamos ese barra n. Entonces primero obtenemos la longitud de la palabra ingresada y luego en la posición palabra ingresada, en longitud palabra menos 1 de palabra ingresada ponemos un barra 0. A continuación lo que vamos a hacer es comparar con la función strcmp. Tenemos que comparar la palabra ingresada con la palabra original. Y esto es lo que nos va a determinar si adivinó o no adivinó la palabra. Y eso lo vamos a guardar en una variable, llamémosle resultado. Muy bien. Hasta ahí estamos. Ahora necesitamos algunas variables más para ayudarnos. Según las consignas nosotros vamos a tener intentos, así que vamos a declarar un contador de intentos, que le vamos a llamar intentos, y vamos a arrancarlo en 0. Inicialmente tenemos 0 intentos. También vamos a crear una variable para guardar el puntaje. Vamos a llamarla puntaje y el puntaje va a arrancar en 10. Después, si el usuario se va equivocando, le vamos a ir restando 3 puntos, como dice la consigna, ¿sí? Pero mientras tanto va a tener los 10 puntos. Y también vamos a tener una última variable llamada adivinó. Esta variable va a tener dos posibles valores, 0 si no adivinó y 1 si adivinó. Inicialmente va a estar en 0. Si el usuario llega a adivinar la palabra, este valor va a cambiar a un 1. Entonces, las condiciones para que este do while se siga ejecutando y yo le siga pidiendo al usuario que ingrese la palabra correcta, van a ser dos. En primer lugar, que los intentos sean menores que 3, porque si llegué a 3 intentos ya no le voy a pedir más que ingrese la palabra. Simplemente le voy a informar que perdió porque ya agotó los intentos. Y a su vez, la otra condición es que adivinó sea distinto de 1. Perdón, acá puse una coma y es un i. Ahí está. La segunda condición es que adivinó sea distinto de 1. Si adivinó es 1, quiere decir que coinciden las palabras, por lo tanto ya no le voy a pedir que ingrese una palabra correcta. Simplemente le voy a informar por pantalla, no sé, felicitaciones, adivinó la palabra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me va a cambiar el valor de esta variable adivinó? Bueno, el resultado de la comparación. Recordemos que strcmp me va a arrojar un 0 si coinciden las palabras. Si tienen alguna duda sobre los valores que nos arroja strcmp, pueden revisarlo en el video que está aquí en el link de arriba. Pero recordemos entonces, strcmp me va a arrojar un 0 como resultado si coinciden las palabras. Por lo tanto, si resultado es 0, es decir que adivinó la palabra, bueno, adivinó va a ser igual a 1. Y simplemente le voy a informar al usuario por pantalla con un printf. Por ejemplo, le puedo poner felicitaciones, adivinó la palabra, ¿sí? También le puedo poner el puntaje que obtuvo, printf puntaje obtenido 2 puntos por ciento de, y a continuación voy a imprimir el puntaje, ahí está. Todo esto va a suceder siempre y cuando el resultado sea 0. Le voy a decir entonces que adivinó la palabra, que el puntaje obtenido, bueno, fue lo que está en la variable puntaje, y además adivinó va a cambiar su valor a 1. Por lo tanto, se va a dejar de ejecutar el do while. Ahora, si no adivinó, o sea, else, lo que va a suceder es que se le van a restar 3 puntos. Puntaje va a ser igual a puntaje menos 3. ¿Sí? Se le van a restar ahí 3 puntos. Todo esto va a depender siempre, recuerden, del resultado de la comparación, el resultado que me dé strcmp. Si no coinciden las palabras, strcmp me va a dar un valor diferente de 0. Puede ser mayor o menor a 0, pero va a ser distinto. Y ahí estaríamos entrando a este else. Lo que significa que no adivinó y por lo tanto el puntaje se le van a restar 3. ¿Sí?
y ahí va a pasar a tener 7 puntos, 4 puntos, ¿sí? Y así sucesivamente. Muy bien, hasta aquí entonces vamos bien. Y por último, cada vez que yo haga un ciclo en este do while, lo que voy a hacer es incrementar el contador de intentos. Porque cada vez que le dé una vuelta al do while, voy a estar agotando un intento, ¿sí? Por lo tanto, intentos más. Cuando esos intentos valgan 3, entonces no se va a cumplir esta condición de que sea menor a 3 y el do while también se va a dejar de ejecutar. Por lo tanto, cuando salga de este do while, me voy a preguntar con un if si adivinó es 0, o sea, si salió del do while y adivinó sigue valiendo 0, entonces le voy a hacer un printf informándole que agotó los intentos, se agotaron los intentos, fin del juego, por ejemplo, ¿sí? Para que el usuario sepa que ya no tiene más posibilidades de adivinar la palabra. Muy bien, acá me faltó el /n, ahí va. Bueno, vamos a ejecutar esto a ver si funciona correctamente. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que acá, esto es lo que habíamos hecho en el video anterior. Me muestra solo las vocales intermedias, la primera y la última letra, y acá me dice ingrese la palabra correcta. Vamos a ingresarle cualquier cosa. Y me va a seguir diciendo ahora otra vez ingrese la palabra correcta, porque fallé. Otra vez y otra vez. Y una vez que la ingresé 3 veces y fallé las 3 veces, me dice se agotaron los intentos, fin del juego. Vamos al caso hipotético de que la adivina el primer intento. Vamos a ponerle universidad. Felicitaciones, adivinó la palabra, puntaje obtenido 10 puntos. Fíjense que lo hice al primer intento, me dio 10 puntos. Voy a poner en el primer intento cualquier cosa y ahora sí le voy a volver a poner la palabra correcta. Y me dice felicitaciones, adivinó la palabra, pero ahora el puntaje obtenido fueron 7. Bueno, y así pueden probar todas las posibilidades. Pero nos está faltando, digamos, la frutilla del postre de este ejercicio, que sería lo siguiente. Dice, cada vez que falle un intento se le va a dar una nueva pista completando una letra más. Bueno, esto parece difícil, pero no es tan complicado. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, yo fallé el primer intento. Bueno, en el segundo intento se va a descubrir esta letra, ¿sí? Que sería la segunda letra. Entonces acá, en vez de un guión, me va a aparecer una N, dándole una ayuda más al usuario para que trate de adivinar la palabra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con un while. ¿En dónde lo tenemos que hacer? Bueno, lo tenemos que hacer en el else, porque recuerden que este else se va a ejecutar cuando el usuario no adivine la palabra. O sea, supónganse que se compararon las dos palabras, la palabra ingresada con la original y no coincidieron. El resultado de esa comparación no fue 0, entonces al if no va a entrar al else. Entonces si no adivinó, va a entrar a este else, le va a restar los 3 puntos y a continuación acá vamos a tener una estructura iterativa while y anteriormente un contador i que lo vamos a inicializar en 0. Y entonces lo que vamos a hacer acá es, mientras lo que haya en la posición i de palabra modificada sea distinto de un guión, vamos a ir incrementando ese contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos identificar en qué posición hay un guión. Entonces, mientras no haya un guión en esa posición i, vamos a seguir incrementando el contador. Cuando ese contador se detiene, no se incrementa más, es porque en esa posición hay un guión, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese guión por esa letra. Una vez que sale del while, lo que vamos a hacer entonces es palabra modificada en la posición i, le vamos a asignar lo que hay en palabra original en la posición i. En palabra original nosotros tenemos la letra en esa posición. En palabra modificada tenemos un guión, ¿sí? Así que vamos a reemplazar ese guión por la letra que está en palabra original. Ahora, puede llegar a estar la posibilidad de que yo recorra todo el vector y nunca encuentre un guión, y entonces este i se puede llegar a incrementar de más y puede llegar a desbordar el vector. Por lo tanto, le tenemos que poner como segunda condición que mientras i sea menor a longitud, yo voy a incrementar el contador. Si no, no. Recuerden que longitud me decía la longitud de palabra original, que lo tenemos acá, ¿sí? Con longitud obteníamos la cantidad de caracteres de palabra original. O sea que mientras ese i sea menor a la longitud de la palabra, y además ese i sea distinto, y lo que haya en la posición i sea distinto de un guión, yo voy a incrementar el contador.
Una vez que salgo del while, simplemente voy a reemplazar lo que hay en la posición y de palabra modificada por lo que hay en la posición y de palabra original. Es decir, acá va a haber un guión y acá va a haber una letra. Voy a reemplazar ese guión por la letra. Y le voy a mostrar una pista más al usuario. Y por último voy a imprimir por pantalla. Nuevamente la palabra contiene las siguientes letras, porque ahora le voy a estar mostrando una letra más. Así que voy a volver a imprimir por pantalla palabra modificada. Vamos a ejecutarlo, a ver si funciona. Vamos a ingresar una palabra errónea, así cualquier cosa. Y fíjense que ahora se descubrió la letra I. La letra N, perdón. ¿Sí? Antes acá había un guión y ahora hay una letra N. Vamos a ingresar de nuevo cualquier cosa. Y fíjense que ahora se descubrió la letra B corta, que antes no estaba. Ahora sí vamos a ingresar la palabra. Vamos a ponerle universidad. ¿Sí? Bueno, ahí me dice adivino la palabra, pero bueno, solamente obtuve 4 puntos porque me equivoqué 2 veces. Pero fíjense cómo se fueron descubriendo las palabras que antes estaban tapadas por un guión. Eso lo hicimos simplemente con este while y reemplazando la palabra modificada por lo que hay en por el carácter que hay en palabra origen. Y con esto medianamente ya tendríamos bastante completo lo que es la actividad que estábamos realizando. Se le pueden agregar muchísimos más detalles, muchísimas más validaciones, pero eso lo podemos dejar para una tercera parte en un futuro video. Creo que por hoy ya estamos, así que nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.